Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Norberto Tascón, panelista que frecuentemente está acompañándonos para conversar de temas de ciudad, de región y de país. Buenos días, doctor Tascón. Muy buenos días, José Alberto, muy buenos días, Cristian, a toda nuestra amable audiencia del informativo Nuestra Gente, pues nuevamente con ustedes a partir de esta mañana. Estamos haciendo espera del doctor José Fernando Gil, presidente del Consejo Municipal, quien se comprometió hasta ayer noche que estaría acompañándonos para hablar de temas de Incali y particularmente de telecomunicaciones. Si alguien está viendo el programa y lo conoce y conoce su teléfono, ayúdenos a decirle que estamos pendientes de él al aire en este momento. Y está nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, doctor Norberto Tascón, y buenos días a cada uno de ustedes, los televidentes que están en sus casas, pendientes de la información que emitimos en el Canal 2 de Global Televisión, el informativo Nuestra Gente. Síganos a través de nuestra página web www.canal2.co, www.canal2.co. Recuerde que este programa usted lo podrá estar viendo en repetición a las 12 del mediodía y después de las 10 de la noche por el Canal 2, el canal de Nuestra Gente. Muy bien. Decíamos la semana pasada que para las sesiones ordinarias que se están alistando en el Consejo Municipal, el alcalde de la ciudad tenía listo el proyecto de escisión del componente de telecomunicaciones de Incali para presentarlo a consideración del Consejo Municipal. Sabemos que en estos días han ocurrido varias reuniones con dirigentes del sindicato, o mejor de los sindicatos de Incali, con concejales, con algunos actores privados, con políticos de la región, interesados en conocer las diferentes opciones o alternativas que se tienen frente al tema telecomunicaciones. Hasta hoy sabemos que prácticamente el gobierno nacional está condicionando la devolución de Incali a tres condiciones. La primera, la escisión de telecomunicaciones, del componente de telecomunicaciones de Incali. La segunda, el pago o resolución de la deuda por $1 billón que tiene Incali con el gobierno nacional. Y la tercera, la resolución del pasivo pensional que tiene Incali, particularmente en el componente telecomunicaciones. Doctor Tascón, usted que es un acucioso seguidor de las situaciones que afectan a la ciudad y a la región, ¿cuál es la lectura que hace de lo que está pasando hoy con Incali y particularmente con telecomunicaciones? Bueno, José Alberto, podría decir que Incali viene con una especie, como comúnmente llamamos en nuestra sociedad, con un San Benito que no se lo ha podido despegar. Lamentablemente, cuando al frente de la superintendencia estaba la doctora Eva María Uribe, en pleno fregor del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, pues se volvió una constante que a las instituciones del Estado se les desprestigiara, a las instituciones del Estado se les colocara en la picota pública y hasta se les llegó a indilgar que eran los responsables de la mala prestación de los servicios, de la baja de la economía del país, del mal manejo de los recursos públicos. Y todo este desmedro, pues desafortunadamente hizo fondo y se dio por privatizar las empresas productivas del Estado. Lo he venido repitiendo, José Alberto y Cristian, que una de las crisis, en mi criterio particular, pues en mi condición de haber ejercido esos sexenarios, es que el Estado fue perdiendo las fuentes de recursos y ahí casi que quedó expósito municipios y departamentos a tener que buscar fuentes de financiación de su funcionamiento en
tasas mucho más altas contributivas, porque nos desprendimos de unas muy buenas utilidades que generaban estas empresas. Si bien es cierto, uno tiene que hacer dentro del análisis de Encali que era una empresa boyante, era una empresa de prestigio, una empresa que a nivel nacional jugaba como la mejor del país, y de aquí, de las empresas municipales, recibieron muchas enseñanzas las empresas y los técnicos de Medellín, las EPM, inclusive en su nacimiento la ETB en Bogotá, pues vino y se nutrió del conocimiento, de la experiencia, del buen hacer que tenían las empresas municipales. Lamentablemente, hoy todo eso se quedó en la historia y, como le digo, esa oleada de privatización de ese gobierno hizo posible que se desacreditaran todas las entidades del Estado, y en ella no fue escasa en Cali. Por consiguiente, hubo condiciones, además porque traía un lastre, y es que en el gobierno Gaviria, hay que recordarlo, cuando el famoso apagón del 91-92, el gobierno dio la idea de que se podían crear termoeléctricas, se podían crear productoras de energía para reemplazar las fuentes hídricas, porque no nos habíamos preparado para un fenómeno del Niño tan violento como el que se dio en esa ocasión. Y a raíz de eso, el municipio firmó un contrato leonino, donde no era simplemente la construcción de la termoeléctrica, sino que se comprometía con el Fondo Nacional de Energía a permanentemente entregar una cantidad de energía producida por esa termo, pero también a los precios de la bolsa. Y esto lo que hizo pues fue que los socios de esa empresa o de ese contrato terminaran precisamente con ese contrato de la PPA, llenándose de los recursos que la termo producía, y por consiguiente, por ser una empresa de Encali terminó subsidiando los pagos que tenían que hacerle a este conglomerado, porque recuerde usted que en ese momento, cuando se normaliza la situación de la producción de energía hídrica, pues la producción de energía a través de gas o a través de diésel se fue volviendo mucho más cara, y por consiguiente los costos eran mayores. Estos costos fueron imputados a la empresa y ahí creció esa deuda, además de otro elemento que era la financiación de la famosa PETAR en ese entonces, que se volvió una obligación contra los municipios, especialmente las ciudades que contaminaban fuentes hídricas, como en el caso del río Cauca. Pero todo este elemento para tratar de enrocar, si se quiere el término, lo que es el fenómeno de Encali. Ya con esa amenaza, pues la superintendencia en el gobierno de Cobo dijo: aquí no tenemos nada más que hacer. El alcalde accedió, lógicamente, y se intervino en Cali. Yo diría que allí se arrancó el flagelo de una empresa que era boyante en el país para terminar postrándola. Hoy se vino repetidamente, porque también hay que hacer un paréntesis, José Alberto y Cristian, y es la entrada al país de los grandes magnates de las comunicaciones. Y Movistar en ese tiempo, Concel, bueno, y todas esas empresas que con la telefonía celular comenzaron a ir desplazando la telefonía fija, y por consiguiente, pues allí en Cali se tuvo que enfrentar. Sin embargo, con la misma entrada de la tecnología al país, viene la Internet, y en Cali se prepara precisamente a competir Internet, y hoy se ha demostrado que en Cali tiene, en ese sentido, pues una gran red óptica tirada por todas las calles de la ciudad, y tiene unos componentes muy importantes de interconexión telefónica. Además, porque ellos fueron poco a poco entrando en tecnología, pero lamentablemente no la aplicaban. Alguien dice que en Cali tiene mucha tecnología, pero la tiene guardada, porque lógicamente habían gerentes que venían a hacerle el mandado. Recuerden que de ahí, de la intervención hacia adelante, los gerentes los nombra la superintendencia, y como tal estaban destinados a ser mandados, y eso fue lo que hizo Eva María Uribe, poner unos gerentes que, a pesar de ser vallecaucanos, no escatimaron esfuerzos por acabar con Encali, inclusive como el caso del doctor Potes, que hoy está judicializado precisamente porque todas sus actuaciones generaron para Encali cualquier cantidad de dificultades. Amén de eso, pues hoy estamos ante el fenómeno que ya
nos ha puesto como contraprestación el gobierno. Excinden el componente de telecomunicaciones, dicen que no es viable, que no somos capaces en Cali de manejar ese recurso y que por consiguiente hay que extendirlo, entregárselo a una nueva empresa y quedarse en Cali solamente con los componentes de acueducto, alcantarillado y energía. Doctor Don Alberto Tascón, ¿qué quedaría entonces si se escinde precisamente el componente de telecomunicaciones? ¿Quedaría privatizado? Ahora, hay un comunicado que ha mandado el sindicato de Encali y ha dicho... uno de los sindicatos de Encali anunciando que si eso llegase a pasar, por lo menos dejaría de percibir en Cali 1 billón de pesos y por lo menos en Cali ESP dejaría de percibir 250.000 millones de pesos. Y entonces, viéndolo desde el punto de vista de la separación del componente en Cali, de telecomunicaciones de Encali, le aclararía entonces un hueco, financiero a la empresa en Cali, doctor Tascón. A ver, yo creo que en Cali, hoy, con los componentes de energía, acueducto, alcantarillado, en una exposición que le escuché precisamente al gerente Tafur en la Sociedad de Mejoras, encontraba que los indicadores que miden los grados de utilidad de la empresa me sorprendía porque en medio de la crisis, porque hay que también abonar que cuando el gobierno ayuda y las empresas definen que hay que liquidar ese tema del PPA y les dicen, bueno, quédense con su térmica y ya liberémonos de este problema porque ya no vamos a tenerlo más, cambia la situación de Cali estratégicamente y comienza uno a ver que los 3 componentes producen, pero allí no podemos ocultar algo y es el componente de telecomunicaciones sí está reduciendo los márgenes de utilidad en la prestación de su servicio. Lógicamente que allí hay algo que uno no puede negarse y es que cuando avanzan las telecomunicaciones y sobre todo las tecnologías de punta, que son, por decirlo, la partida de las comunicaciones en el mundo, pues indudablemente tienen que hacer grandes inversiones las empresas para equipararse y por lo menos estar en esa línea de competitividad que colocan los emporios, como el caso de Carlos Slim, que se vino apoderando paulatinamente de todo el sistema de telecomunicaciones, no en Colombia, sino en el mundo. Y contra eso, fíjese usted que antes que en Cali, y esto hay que hacérselo a claridad a los vallecaucanos, antes que en Cali, el primero que siente los pasos de Animal Grande es EPM de Medellín, las empresas públicas de Medellín, que son el holding más importante y más grande que tiene hoy Colombia en materia de prestación de servicios. Y ellos comienzan a ver en Carlos Slim ya no un socio, sino que lo comienzan a ver como una amenaza, hasta el punto que Carlos Slim casi se apodera de UNE, que era uno de los cableoperadores que en EPM tenía a su haber, y casi se lo quitan porque ellos hicieron una puja de tal manera pues que el propósito era eso, desmantelar poco a poco en los medios de comunicación aquellos soportes que les son importantes, como en el caso de EPM eso, a pesar de que en EPM hay 2 fuertes componentes de inversión, que son especialmente la comercialización de la energía, especialmente porque ellos son productores de energía hídrica y tienen unas grandes redes de distribución. Y por el otro lado, pues la tecnología en telecomunicaciones, que también pues ha logrado avanzar más allá de la simple telefonía de punto para trasladarse a la telefonía satelital. Pero fíjese que esos 3 elementos mostraban utilidad. Con la observación, y lo decía el mismo gerente, de que telecomunicaciones, que era el soporte antiguamente, telecomunicaciones era la que casi subsidiaba el componente, por ejemplo, de acueducto que generaba pérdida, inclusive el componente de energía antes de entrar esto en la bolsa de energía, donde ya en Cali, por ejemplo, con la venta de Anchicayá, con la venta de Salvajina, con la venta de Calima, etcétera, le correspondió comprar la energía en la bolsa y lógicamente allí los índices de rentabilidad bajaron, pero al mismo tiempo ellos se apoderaron, o mejor, se quedaron con toda la distribución y eso le ha generado recursos. Hoy, lo que uno observa, y se lo entendía el alcalde de esa manera, es que sí, hay que excindir el componente de telecomunicaciones porque comienza a volverse
no hoy, sino al futuro corto, en una amenaza que se puede comer a los otros dos componentes y por consiguiente excindido. Lo que el alcalde ha dicho es, esto va a ser una empresa pública, no se va a privatizar, que es el gran problema, no se va a privatizar, va a ser una empresa pública. Y hoy hay 3 elementos que yo diría en el acuerdo municipal, y qué bueno que hubiera estado aquí el doctor Fernando Gil, para que lo pudiéramos analizar en ese acuerdo, que todavía no lo han presentado lógicamente, pero que ellos han tenido como concejales las primeras de cambio para saber cómo va a ser ese acuerdo municipal, en razón a que excindido, la otra posibilidad automáticamente que queda es que ya hay un compromiso previo entre EPM, ETB y Encali para hacer una gran alianza estratégica y ahí sí enfrentarse contra un pulpo muy grande que es Carlos Slim con todo el tema de las telecomunicaciones. De todas maneras hay que reconocer que hay datos históricos que no son alentadores. En el 2007 Encali tenía más de 500.000 abonados en telefonía fija y en el año pasado, a mediados del año pasado, los abonados eran 340.000 aproximadamente, es decir, se han perdido 200.000 abonados en 4 años de telefonía fija y tan solo tenía algo así como 60.000 abonados en banda ancha, en internet banda ancha. Lo que contrasta es que a la par que Encali ha ido perdiendo cobertura en abonados en telefonía y banda ancha, Claro particularmente los ha ido ganando. Claro pasó de tener más o menos 60.000 cuando era Concel a tener alrededor de 120, 130.000 abonados hoy en la ciudad de Cali. Es decir, ha multiplicado por 2 su participación en el mercado en tan solo 3 años largos. Y en Cali ha perdido más o menos el 40% de los abonados que tenía. Ese es un dato que los televidentes deben conocer y deben comprender. El segundo es que las proyecciones financieras que se hacen del negocio, de permanecer como está, en el 2020 en Cali tendría caja negativa de menos 20.000 millones, es decir, habría un déficit de caja de menos 20.000 millones. Si se exciende el componente de telecomunicaciones, en Cali volvería a tener caja positiva de alrededor de 400.000 millones de pesos, porque las inversiones en capitalización, en tecnología, en desarrollo del nuevo componente no estarían cargadas a Encali, empresa de servicios públicos, sino a la nueva empresa que habría que entrar a capitalizar. Ahí surge la pregunta. La nueva empresa, el alcalde de Cali está diciendo que sea 100% pública, que el 95% sea de la alcaldía, del municipio, de Cali, no, de la alcaldía, y que el 5% lo tenga en Cali, lo tenga Metro Cali, lo tenga la ENRO, básicamente, esas 3 entidades públicas. ¿Para qué? Y pasar los 500 trabajadores que hoy tienen el componente de telecomunicaciones a esa nueva empresa de servicios públicos de telecomunicación. Pero una vez hecha la decisión, habría que buscarle un socio capitalista. Y ahí es donde surge la gran pregunta. Y ese socio va a pedir participación. ¿Y en qué participación va a quedar el municipio de Cali? Pues no es menos cierto esa afirmación en el entendido, José Alberto, que ese es el acuerdo municipal que aprobó el Consejo hace precisamente un año largo. Un año. Donde hizo esa conformación. Pero fíjese usted, eso se quedó en el papel porque la verdad es que no arrancó. Colocaron por acciones esa empresa, el municipio se quedaba con el 51% de esas acciones y colocaban en el mercado las otras 49, y la verdad es que ninguno arrancó. Eso fue Telecali, que está en liquidación ahora. Es Telecali. Es más, las cosas más absurdas del mundo, llegaron a ofrecer que el socio que comprara el 49% se quedaba con la administración de la empresa, es decir, usted pone la plata y que otro se la administre. No se ve sino en los negocios que hacen los municipios, y específicamente pues ese negocio tan primoroso que decía en algún momento dado Jorge Iván Ospina,
que iba a ser la entrega de Telecali. A mí me parece que esa es la presión que ha existido permanentemente por cuenta de la superintendencia. Hoy, usted lo ha dicho, el alcalde tiene una postura diferente. Me parece, y yo creo que Rodrigo Guerrero en eso hay que abonarle, es un hombre pulcro, es un hombre, yo diría, no aferrado a la metodología de los negocios mezquinos. Por el contrario, es un hombre de ciudad, es un hombre que me parece por su edad ya no está, como quien dice, para esos vericuetos de la corruptela, porque es un hombre que tiene su tranquilidad económica, es un hombre bien posicionado, es un hombre intelectual, y pues más bien lo que uno observa es que él sí tiene el interés de que se salven las empresas, hasta el punto que corroboro lo que usted ha dicho. Él dijo, aparte de que esta empresa va a ser pública, lo otro es que hay sustitución patronal. Y le dice a los trabajadores, estén tranquilos que ustedes no pierden la condición de servidores públicos, pasarán a la nueva empresa que es en las mismas condiciones, que es una empresa igualmente pública, porque lo que se está diciendo es efectivamente que en Cali entra como un socio de estos tres nuevos socios que conformarían la nueva empresa, que sería ETM, que es una empresa fuerte en materia de telecomunicaciones, y ETB, que también es igualmente fuerte. ¿Con qué propósito? Si las tres se enlazan, fíjese usted, que ahí es, lo acaba de decir usted, José Alberto, una de las grandes amenazas que tiene hoy la telefonía fija es precisamente estos benditos celulares, la telefonía celular, sin dejar de ver que no ha podido desplazar la banda ancha por la nitidez de la imagen y por la capacidad y la calidad que genera la transmisión de datos a través de la banda ancha o de la banda fija o de la fibra óptica, que eso, pues hombre, está demostrado hasta ahorita que no ha cambiado y que es bueno. Por consiguiente, si se conforma ese colectivo de tres empresas fuertes, vuelvo y repito, eso sí sería para Carlos Slim un golpe bajo, porque no va a poder seguir como el Pac-Man comiéndosela poco a poco, como si fueran galletas de dulce, sino que ya va a tener tres componentes unidos dispuestos a darle la pelea y a irse apoderando también de los medios de comunicación, y allí sí me parece que el municipio haría un buen negocio. No podemos tampoco satanizar, porque en alguna ocasión me reunía yo con uno de los sindicatos de Cali y les decía, es que no hay que satanizar de entrada las cosas en los términos que se están dando, que es que le van a entregar las empresas a otro. No, estaban a punto de haberse las entregado si hubiera alguno que le hubiera metido mano a quedarse con el 49% de esas acciones de Telecali, porque ellos tenían el control y manejo de la empresa. Sin embargo, hoy que hay una nueva esperanza para que los activos de Encali como ese, que le generarían rentabilidad, no se pierdan, entonces estamos volviendo también un alboroto esto. Hay dos cositas interesantes y donde vamos a introducir el tema de las notas o los BTRs que están hechos relacionado, doctor José Alberto y doctor Norberto Dascón y televidentes, al tema de condonar la deuda que tiene en Cali y que nuevamente la empresa en Cali vuelva a ser de los caleños, se mantenga dentro de este sentido, y esto va a ayudar sin lugar a duda a fortalecer lo que está pasando con la empresa en Cali. Y lo otro es que me llama la atención lo que en estos momentos está haciendo el doctor Gilberto Hernán Zapata. Él es el actual Contralor de Cali. Está con una comisión de la gente de la Contraloría y la gente de Encali, yendo a la capital de la montaña, los componentes, cómo fue que se separó el componente en Cali de telecomunicaciones de la EPM, y cómo fue lo que ocurrió y si en verdad se puede hacer con un acierto, viendo lo positivo y lo negativo de esa negociación que se hizo de la EPM con la empresa UNE, que es el componente de telecomunicaciones. Son cosas que realmente uno dice, bueno, pero realmente esto deja bien a la ciudad, deja tranquila a la ciudad en este sentido, y como usted lo dijo, doctor Norberto, sí se podrían utilizar, digamos, unos mecanismos interesantes, EPM con Encali, para fortalecer el componente de telecomunicaciones en este sentido, telecomunicaciones en Cali. Entonces, hay dos cositas, el tema de condonar la deuda, que es $1 billón que está pidiendo a gritos el Consejo,
que está pidiendo a grito el señor alcalde Rodrigo Guerrero y que la ciudadanía también le está pidiendo a la Superintendencia de Servicios sobre este tema y realmente si el gobierno puede darle ese positivo a la ciudad de Cali. Pero antes de seguir con comentarios, veamos la primera nota que tenemos preparada para este programa. Yo creo que arrancamos este mes de febrero con una etapa de socialización, de sensibilización ante la comunidad, ante los medios, para contarle a la gente qué es lo que está pasando con el proceso de devolución de las empresas públicas municipales a la ciudad de Cali. En este momento les podemos decir que hay 3 elementos que conforman este proceso de devolución. El primero, que se renegocie unas condiciones del pasivo financiero que tiene EMCALI con la Nación. El segundo, que se haga un acuerdo de gobierno, unas reglas de juego claras que blinden a la empresa para garantizar su buen manejo. Y el tercer componente es la decisión del componente de telecomunicaciones de las empresas municipales. Quizá el elemento más inmediato es la renegociación de ese pasivo de $1 billón que EMCALI tiene con la Nación. Y lo que estamos buscando aquí en esta reunión de bloque parlamentario es no solamente poner el tema en la agenda del bloque y proyectarlo en lo que viene este mes de agenda de socialización, sino que cuando ya el Consejo empiece a estudiar el proyecto, que tengamos el respaldo y el apoyo de nuestros congresistas frente al Gobierno Nacional. Bueno, pero el tema tiene que ver con compromisos de todos para que la empresa vuelva a Cali. Sí, claro. Gracias por su pregunta. Es cierto, la devolución de EMCALI es un compromiso de todos que tenemos que hacer. El Consejo, la Administración, el Congreso, la ciudadanía en general, porque ya es hora de que EMCALI regrese al municipio. La propuesta que han hecho para condonar la deuda, doctora, ¿cómo la asimila el Parlamento del Valle? Yo pienso que hay optimismo, tenemos la buena disposición en este momento del Gobierno Nacional, que ha expresado que está dispuesto a revisar esos términos que se pactaron hace unos años, y de hecho ya tenemos una luz verde que hay que formalizar en este momento y tenemos que conseguir no solamente un acuerdo de voluntades firmado por todos los participantes, sino quizá elevarlo a una ley de la República, y para eso es muy importante que el Congreso y la bancada parlamentaria del Valle nos dé su apoyo y su respaldo frente a esta iniciativa. Ahí tenemos pues el planteamiento oficial de la secretaria general de la alcaldía, la doctora Jimena Hoyos. Ella está diciéndolo con claridad. El condicionante fundamental es el acuerdo de repago del $1 billón que debe en Cali al gobierno nacional por concepto de las inversiones que hace ya bastantes años hicieron en la famosa PETAR, la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cali, y que el alcalde Guerrero ya logró una primera negociación, y es que este valor se devuelva a la Nación en un lapso de 10 años. Esto aligeraría el flujo de caja necesario y le liberaría recursos en Cali para poder seguir trabajando y atender su inversión en la nueva empresa de telecomunicaciones. Vea, hombre, José Alberto y Cristian, yo respeto mucho la postura de la doctora Jimena Hoyos, pero pareciese que el municipio va en plan de limosnero a trabajar en el bloque de congresistas. Yo no creo que esa propuesta que ellos están tratando de elevar, así la eleve el Congreso, así la eleve quien la eleve, sea viable al interior del gobierno nacional, porque precisamente el gobierno nacional no está en esa etapa de aceptar la sinvergüencería de los municipios. Y eso se ha dicho a través de Ana Lucía Villa, por eso la ley 550 se implementa todos los días más y más en los municipios, porque el Ministerio de Hacienda no está dispuesto a alcahuetear en los municipios la sinvergüencería y la corruptela. Y lamentablemente nosotros lo que vemos es que en Cali pues llegó un momento en que fue mucho más allá. Y en el municipio de Santiago de Cali hemos visto cualquier cantidad de situaciones difíciles, que uno espera que los organismos de control se pronuncien, pero la verdad es que son muy parcos en eso, pareciese que no se ahondaran en estos procesos. Pero con respecto al tema,
El municipio quiere que le condonen y primero esa figura el Estado no la va a aceptar. A mí me parece que los viejos le decían a uno, José Alberto y Cristian, que hay diferentes maneras de sacar el cimarrón del monte, aún peor. Hay 3 maneras de tirarle a uno la madre, pero una que no le gusta. Y aquí me parece que al Estado le están tirando la que no le gusta. Y es decirle, regálenos. No. ¿Por qué no llevar una propuesta más cimentada? Cali tiene que desarrollar proyectos muy importantes y de alta envergadura para el desarrollo de Cali, donde la nación tiene que coparticipar. Pues ¿por qué no más bien, hombre, hacer unos esfuerzos para que el municipio haga esas inversiones que son de su obligatoriedad y sirven para la empresa? Pues que desarrolle esas inversiones a cambio de no pagar esa deuda, y eso es una postura completamente distinta para el Estado, porque termina convirtiéndose ahí sí en la figura, porque recuerde que a partir del 91 no hay auxilios de ninguna clase, para nadie, no hay auxilios, y esto de la condonación de las deudas es sencillamente como si le dieran un auxilio a Cali por una sinvergüenzada. Entonces aquí lo que creo yo se debería de proponer más abiertamente es, bueno, vamos nosotros a realizar como municipio, como en Cali, una serie de obras de inversión social, que el Estado las conozca o las reconozca como pago y se intercambie el valor de la deuda que tiene Cali con la nación, y a cambio de ello nos vayan bajando esa deuda. Porque es que tenemos un argumento que a mí me parece ya es peregrino, porque es que uno no puede vivir sencillamente de cómo vive un vecino, y es el tema de lo que le está pasando a Medellín. Es que en Medellín el metro lo pagamos los colombianos, sí, pero ¿cómo manejaron esto? Lo volvieron una figura nacional, el metro lo volvieron una insignia nacional, hasta el punto de que lo consideraron patrimonio nacional. Pero los antioqueños hay que tener observancia en el sentido de que cuidaron eso y lo hicieron valer tanto que los colombianos todos admiramos el metro de Medellín, como inclusive no solamente los colombianos, sino que a nivel internacional y a nivel mundial se tiene como ejemplo por la pulcritud, por el manejo, por la extensión, por el servicio que presta. Entonces, allá le dieron una figura completamente distinta al tema y han logrado esos propósitos que nosotros acá. En el tema de lo del apetar, fíjese que vuelve otra vez a reiterar sobre lo mismo. Pues hombre, vámonos a figuras como, por ejemplo, vengan señores del Ministerio del Medio Ambiente, es que el río Cauca no pasa por Cali y ahí muere. No, arranca en el Cauca, pasa por Cali, pero va a terminar recorriendo 7 o 8 departamentos más. ¿Por qué no volver ese problema nacional? Cali está descontaminando el río para que los que están aguas abajo se beneficien, pero volverlo un tema nacional. O el tema de, ya sabemos que Cali va a necesitar fuentes de agua en los próximos años. El alcalde de Cali ha venido diciendo que el río Timba puede ser una alternativa, y esto significa unas inversiones muy grandes que habrá que hacer para poder traer el agua de este tipo de afluente y que se convierta en el suministro de agua potable para la ciudad. Nosotros somos capital del suroccidente colombiano. Usted tiene razón de que en lugar de ir a pedir que nos condonen, simplemente se trata de pedir que la plata que invirtamos en algunas obras de infraestructura que van a tener impacto nacional sirvan como pago de ese endeudamiento. Eso es cierto, pero miren ustedes los datos, amables televidentes. EPM el año pasado tuvo utilidades por cerca de 1.200.000 millones de pesos. 1.200.000 millones. En Cali tuvo utilidades por cerca de 200.000 millones según las cifras de la contabilidad que se han entregado. Es decir, tuvo 6 veces menos utilidad que EPM. Hay que advertir que las utilidades de las empresas públicas de Medellín, como deben ser las de Cali, se pasan mayoritariamente al municipio, que es su dueño, para que haga inversión social e inversión en infraestructura. Eso lo hace EPM en Medellín porque no está intervenida. Pero los cerca de 200.000 millones que le quedaron en Cali en utilidad no los puede disponer el municipio, porque en Cali está intervenida. Y hasta tanto deje de estar intervenida,
no podremos nosotros decirle en Cali, pase esa plática para acá, que vamos a hacer más escuelas, vamos a pavimentar, vamos a mejorar el mío, vamos a arreglar el mío cable, vamos a arreglar, a descontaminar el agua del río Cauca, etcétera, cualquiera de las obras que son de urgente necesidad en la ciudad. Por lo tanto, aquí estamos hablando de varios temas, todos muy agudos, cual más necesario de resolver inmediatamente. Resolver la intervención en Cali, resolver la escisión de telecomunicaciones, resolver el endeudamiento en Cali, resolver el pasivo pensional de Cali, resolver el código de buen gobierno de Cali y de la nueva empresa de telecomunicaciones, y definir con qué inversionistas va en Cali a jugar en telecomunicaciones, si con EPM y con ETV o con inversionistas privados, que tampoco hay que demonizar, porque de lo que se trata es que si el componente de telecomunicaciones mantiene control mayoritario del sector público, bienvenidos pueden llegar sectores privados, inversionistas privados, a fortalecer este componente. Yo estoy de acuerdo con usted porque uno no puede negarse al desarrollo, y el desarrollo se hace con dinero. Con capital. El desarrollo no se hace con buenas intenciones y saliéndose a la calle a hacer protestas. No, hay que abrir la puerta al desarrollo, y el desarrollo precisamente es eso. Ahora, que hay que tener un buen manejo, pulcritud en el manejo de los recursos públicos, sí, porque también eso es un elemento que no lo podemos desconocer, José Alberto y Cristian, y es que han habido elementos de corrupción muy fuertes al interior de las empresas públicas, y eso ha hecho que la gente realmente se resienta. Fíjese nada más lo que acaba de pasar con el famoso fondo de aportes que hacíamos todos los caleños en el recibo, una vez que al gobierno se le ocurrió el fondo de capitalización, que al gobierno le ocurrió que a cada persona había que ponerle una contribución de un valor X en la factura. Eso creció de tal manera que me decían tiene una cantidad de dinero inmensa, que inclusive a través de unas tutelas, de unos procesos administrativos, obligaron a que en Cali las tenga que devolver. Pero ¿usted cree que en Cali se ha puesto en la tarea de concientizarnos a los ciudadanos, de decir, hombre, los vamos a volver a ustedes socios? Yo le aseguro que los que hemos pagado eso, remotamente tenemos la esperanza de que nos la devuelvan, así hayan tutelas y lo que sea. Pero si en Cali más bien dice, bueno, vamos a proponer esto, de la conformación de este nuevo componente, usted va a ser un socio con el porcentaje que tiene o con el valor que tiene de sus aportes al fondo para conformar eso. Es un capital que llega. Doctor Tascón, discúlpeme, pero a mí me parece que no está claro esta propuesta. Yo el día lunes se sociabilizó este tema con el sindicato de Encali, ¿verdad?, de la incisión del componente de telecomunicaciones de la empresa Encali. Y la verdad que preocupa porque parece que ya está sentenciada esta información. Solamente se espera el protocolo en el mes de marzo para que en el Consejo se debata, se aprueba esto y listo. Pero parece que ya la alcaldía y los funcionarios ya tienen esto listo, ya está cocinado esta separación, pero no se le ha dado la claridad, la información correspondiente a todos los ciudadanos de Cali, doctor Norberto. Pero perdón, antes hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama, por favor? Buenos días, doctor Tejada, y al doctor Cristian, como ahí al doctor Tascón. Mire, mirando lo que ustedes están comentando allí, es decir, se está presentando que no hay una esperanza para las empresas municipales y que prácticamente está sin doliente. Yo con todo respeto y analizando bien miro, ¿dónde están los parlamentarios que tenemos en el Valle del Cauca? Senadores, representantes, consejo municipal, que ellos son los que lideran verdaderamente al municipio con el poder que tienen tanto en el Ejecutivo y en el Legislativo. Por favor, doctor Cristian y doctor Tejada y doctor Tascón, aquí hay que meter a todos los políticos para que defiendan al Valle del Cauca, como verdaderamente sí lo ha hecho Antioquia, porque allá son unidos y les duele su región. Aquí no nos duele la región, a todos los representantes que tenemos,
y nosotros como ciudadanos de a pie nos duele más que a ellos, para que ustedes den una solución a esa situación. Muchas gracias. A usted, don Melquisedec, muy amable por su opinión. Estaba Cristian planteando que no se ha socializado lo suficiente la información. Antes de darle la palabra a usted, doctor Tascón, yo pienso que es cierto que no se ha hecho pedagogía. Yo creo que sí ha habido mucho ruido en torno al tema de la decisión de telecomunicaciones, pero ha habido un ruido, en mi opinión, más de carácter ideológico, más de carácter hablar para la galería, es decir, para los grupos, las audiencias que cada grupo de interés tiene, que para la ciudadanía como tal. Porque mire usted, a mí me llama mucho la atención que el video que el periódico El País sacó ayer sobre la socialización de este tema que se va a presentar al Consejo Municipal, el presidente de uno de los sindicatos de Encali, todo el tiempo lo que habla es de los derechos adquiridos de los 500 trabajadores. Es decir, él como dirigente sindical no hace ni la más mínima alusión a qué le va a pasar a la ciudad para mejor o para peor. Está pensando simplemente en que vamos a perder unos derechos adquiridos y que eso no lo podemos permitir. Yo no estoy en contra de que se le defiendan los derechos adquiridos a los trabajadores de Encali, pero tampoco puedo estar de acuerdo en que 500 personas y los derechos de 500 personas sean el eslabón que impida que se haga un acuerdo de negociación concertada, razonable, para que todos pongamos en función de buscar una alternativa de competitividad. Nosotros tenemos una información de una fuente muy confiable de que UNE ha estado en el último año, a usted le consta, en el último año varias veces presentándole a Encali la propuesta de que agilicen este proceso para que se unan, pero UNE, nos decía la fuente, están cansados. En Medellín no entienden por qué aquí hay tanta resistencia a sentarse a la mesa a negociar. Por ejemplo, UNE le paga a Encali la postería, como lo paga Claro, como lo paga Global, como lo pagan todas las empresas de telecomunicaciones. Y ya teniendo eso, UNE le propuso a Encali, nos lo ha dicho nuestra fuente, que el sistema 4G que está ahora en boga y que acaba de salir al mercado y que UNE está apostándole con toda a la publicidad y a la penetración, le dijo a Encali, tome usted y véndalo usted, hagamos un negocio donde usted va a ser el licenciatario nuestro para que sea Encali la que salga a vender la tecnología 4G y de esa manera comience a empoderarse en el negocio de las telecomunicaciones. Pero la resistencia al interior de Encali, la falta de comunicación, el silencio, no permitió que esta negociación avanzara. El prurito es que nos van a privatizar la empresa. Bueno, pero tampoco hay que ser tan populista, doctor Norberto, porque yo creo que hay que analizar el tema del desarrollo de Cali. Mire, yo estoy de acuerdo con ustedes totalmente en esa apreciación. El señor que llamó don Melquisedec casi que metió el dedo a la llaga y revolvió. Es que el gran problema que tiene el Valle del Cauca es su falta de liderazgo, no de hace 8 días. Venimos hablando de hace 8, 10, 12 años atrás que perdimos el norte de dirección del departamento y en eso él tiene absolutamente toda la razón. Y no es preguntarse qué han hecho nuestros parlamentarios, qué han hecho nuestros senadores, representantes, qué han hecho nuestras personajes allá. Llegó la hora de preguntar más bien es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a seguir eligiendo a esos mismos para que vayan allá al Congreso de la República y les preocupe un carajo la suerte del pueblo colombiano? Y no solamente es en materia de telecomunicaciones o en materia de ver a la ciudad de Cali en dificultades. No, es en temas de salud, es en temas de desarrollo, es en temas de proyectar una región hacia el futuro, porque nosotros tenemos todo. Parece que la divina providencia nos hubiera colocado en el paraíso terrenal, pero nosotros sencillamente acabamos con él. Y refiriéndome al tema suyo, hombre, desconocer hoy que se pueden hacer alianzas estratégicas para subsistir o para mejorar, sería sencillamente como el avestruz, clavar la cabeza en la tierra pensando que así el desarrollo no pasa. Resulta que no. Le dije hace un rato al comenzar esta charla
que uno de los grandes problemas que tiene en Cali cualquiera de las entidades públicas de telecomunicaciones es la gran amenaza de Carlos Slim con todos los empoderados de telecomunicaciones. Y por eso hay que unirnos. Y sobre todo con la chequera. Y por Dios, además viene cargado como el rey Midas de todo el oro que usted necesite para hacer lo que les dé la gana. Antes, por el contrario, no nos han comprado a nosotros porque al fin y al cabo no hay manera de utilizarnos para algo. Pero ya por Dios, cuando se trata de telecomunicaciones, Carlos Slim se está aprovechando. Mire, ya propuso comprar el América de Cali porque es una divisa popular, pero no es porque a él le guste el América de Cali, o porque le gusten los negros de Agua Blanca, claro, o porque le gusten los que gritamos Viva América. No, es porque allí él tiene una plataforma. Totalmente. Vea, yo hubiera sabido, no lo había invitado como panelista, hombre. Mentiras. Oye, doctor Norberto, ahí hay algo, antes de ir con la nota, mi estimado Junior, que preocupa sinceramente. Aquella persona que nos ve del distrito de Agua Blanca, ¿verdad? Que los barrios populares aquí en Cali, ellos dicen, bueno, nosotros tenemos Global, tenemos DirecTV, tenemos UNE, en fin, pero no saben el trasfondo que realmente y lo que significa para los caleños, para el desarrollo económico, para la imagen de Cali, lo que está pasando sobre la separación del componente de telecomunicaciones de Cali. Yo sí estoy de acuerdo con el doctor José Alberto. Aquí el doctor Jorge Iván, y lo voy a decir con nombre propio, el doctor Jorge Iván Vélez no solamente tiene que hablar de los 500 y tantos de trabajadores, tiene que hablar realmente de lo que va a pasar, de lo que va a ocurrir. Y por eso yo cuestiono y le digo al doctor José Fernando Gil, doctor, usted tenía que estar aquí dando la cara a la comunidad caleña a través del programa informativo de nuestra gente de lo que está pasando y lo que va a ocurrir en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque usted conoce los 3 parámetros interesantes sobre esta separación y realmente hay que dar la cara a la ciudadanía para decir las cosas que están ocurriendo para que los ciudadanos conozcan a ciencia cierta cuál es la verdad verdadera sobre lo que va a ocurrir con esta incisión que se va a hacer del componente de telecomunicaciones. Y además, para agregarle, la ciudadanía debe tener claro, valga la redundancia en el nombre, que UNE, que Global, DirecTV no, pero estas 3 que son por fibra óptica y por cable, son cable operadores. Exactamente, descansan en la infraestructura de Encali para poder prestar su servicio. Mejor dicho, Claro le paga a Encali una especie de concesión de su postería para poder salir, sacar su señal y conectarla a los hogares. UNE hace lo mismo, Global hace lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana, por ejemplo, Claro compra, pues Claro se queda con toda la infraestructura, y esa infraestructura ha costado 80 años hacerla, 80 años tiene Cali. No podemos ser tan miopes los caleños en permitir que una empresa que casi tiene un siglo se vaya a ir por la borda por una negociación mal diseñada o por un desespero financiero coyuntural o porque creemos que ideológicamente que la sola decisión con presencia de algún privado es el demonio que se nos apareció. No, porque el capital es necesario. El asunto es cuáles son las reglas del juego con las que ese capital va a entrar a jugar. A mí me gustaría, disculpe doctor Norberto Tascón, a mí me gustaría que el informe que va a presentar dentro de los próximos 15 días la Contraloría del municipio de Santiago de Cali, por intermedio de su gerente, de su director, el doctor Gilberto Hernán Zapata, sea claro y decirle en la opinión pública lo que él encontró con la separación de EPM de UNE. ¿Qué realmente ocurrió? ¿Qué pasó allí? ¿Quién fue el gran ganador, el beneficiario importante sobre esta gran separación que se hizo del componente de telecomunicaciones de UNE con EPM? Y además, ¿qué hizo en ese entonces el Consejo de Medellín? ¿Qué hizo en ese entonces el alcalde de Medellín? ¿Qué hizo en ese entonces el Consejo y la Contraloría de la capital de la montaña en torno a esa situación? Me encantaría, y lo digo, ojalá y voy a invitar, ojalá me acepten la invitación de tenerlo aquí, el doctor Gilberto Hernán Zapata, para que nos diga qué fue lo que encontró la investigación que se hizo en Medellín de esta separación en EPM. Pero veamos otra nota antes, en estos últimos minutos del programa, antes de irnos a la parte final. Claro. Nosotros estamos tratando las aguas residuales y eso no beneficia solamente a Cali, eso beneficia aguas abajo, a los departamentos que pues están al norte del departamento del Valle del Cauca. Y es que este fue un compromiso de la Nación en su momento
¿no?, de que se iba a pagar esta deuda con los japoneses, pero la realidad es que tenemos ese piano en la nuca y nosotros estamos de acuerdo con nuestro alcalde y con el director, el gerente de las empresas municipales, en el sentido de que se hunda este crédito y que la nación lo asuma. ¿Es posible que todos como empresarios, como caleños, como concejales, como diputados, como congresistas, para precisamente unir esfuerzos para que esto sea una realidad? Claro, es que esa es la función de este bloque parlamentario regional, ¿no?, de tomar los temas, ¿no?, volverlos propios tanto del sector público y del sector privado e incidir ante el gobierno nacional y ante las instancias pertinentes para que pues estos temas se vayan resolviendo poco a poco. Yo registro con beneplácito la actitud asumida por el señor presidente del Congreso, la considero muy solidaria para con esta ciudad, en el sentido de que hagamos un acuerdo parlamentario extraordinario para estudiar la situación de la deuda en Cali. Me parece que es un deber de la nación para con la ciudad y que si podemos lograrlo con el concurso de todos los parlamentarios sería ampliamente positivo. 1 billón de pesos que debemos pagar a partir del 2014, 250.000 millones de pesos anuales, es una cifra supremamente grande y grave para las empresas municipales que de no lograr un acuerdo sobre ese particular estaríamos conspirando contra su estabilidad financiera, no solamente del componente de telecomunicaciones, sino también del de acueducto, de alcantarillado y de energía. Por eso nos parece fundamental haber hecho conjuntamente con la secretaria general de la alcaldía, haberle planteado esta situación al bloque parlamentario y que podemos estudiarlo a ver si a partir del mes de marzo se puede tramitar una ley en el Congreso de la República en tal sentido. Ahí lo que le llama a uno la atención es que José Fernando Gil, que es el presidente actual del Consejo, ¿Y que nos quedó mal hoy? bueno, y nos quedó mal, sí, brilló por su ausencia. Él ha sido concejal de Cali. Yo le pregunto a él respetuosamente, pero con toda claridad, ¿y por qué no ha discutido el tema de la deuda del billón de pesos años atrás? ¿Por qué no ha manifestado la posición que hoy está asumiendo? Es que no se le puede seguir hablando a la ciudadanía como si se le hablara a la galería de un circo. Y entonces todos estos políticos se acostumbraron a que los ciudadanos como que no entendemos, como que no pensamos, como que no escuchamos. Y ya es hora de que los ciudadanos abramos los ojos, pongamos los oídos con atención y actuemos con definición, con decisión, porque es que son los derechos de la ciudad y son los derechos de nuestros hijos y de nuestros nietos, por favor. Hombre, doctor Alberto, usted me parece que tocó y revolvió donde era. Uno pareciese que estuviese ante fenómenos que tienen una memoria tan frágil que olvidan entre el día y la noche. Eso que está diciendo, esa propuesta que hace el doctor Gil, pareciese que la hiciese alguien que llegó a Cali ayer, claro, y que le dijeron esto es el infierno, y entonces vino y hizo esa propuesta como si él hubiese sido del componente político, como si no hubiese estado 3 periodos en el Consejo, como que si no hubiese aprobado los acuerdos municipales que han incidido. Los años que lleva en Cali intervenida, él estaba en el Consejo. Exacto, y aprobado. Correcto. Entonces, a mí sí me parece, y ahí es donde la ciudadanía tiene que calcular hasta dónde vamos a seguir con esto. Eso de la propuesta que hacía el concejal Gil. Cuénteme, ¿con quién en el Congreso? A ver, es que ahí de los congresistas que tiene el Valle del Cauca reunidos en ese bloque de congresistas, hay congresistas de 8 años, de 12 años ya del Valle del Cauca. El mismo Alexander López lleva 2 periodos en el Senado de la República. Wilson Arias, que es de la izquierda, lleva un periodo ya completo. Y ahí sume los otros, Rubel Rodríguez, la doctora Dilian Francisca, llevan 3, 4 periodos en el Congreso. Roy Barreras completa creo que el 2º o 3er periodo. Entonces, estas personas, ¿era que no vivían en el Valle? Estas personas es que no conocían la suerte del Valle. Y lo otro que me pregunto yo, una cosa es con guitarra y otra cosa es con bandola, decían los viejos, José Alberto. ¿Con cuál de esos congresistas vamos a convencer nosotros al presidente de la República o al ministro de la Hacienda cuando no tenemos argumentos con qué irnos nosotros a presentar allá? Porque lo único que hemos hecho es esquilmar a esas empresas municipales. Lo único que han hecho estos políticos o estas personas que han vivido como rémoras de lo que cae en la mesa de las negociaciones de Cali es sencillamente cogerlo
para hacer politiquería barata con ella. Por eso yo nunca estuve de acuerdo con esa intervención, porque Eva María fue una de las incidentes, cogió las empresas municipales para torcerle el pescuezo a muchos de los senadores y representantes para que votaran la reelección del expresidente Álvaro Uribe, con las empresas municipales, y no las soltaban sencillamente porque esa era una herramienta que ellos tenían burocrática para convencer a mucha gente. Por eso yo creo que el mal no se puede buscar en las sábanas, como decía un pensador ilustre, sino que hay que ir mucho más allá. Y señores vallecaucanos, en manos de nosotros está la suerte del Valle del Cauca. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. La invitación de este programa a los dirigentes gremiales de empresas, del sector cooperativo, de la academia, a los dirigentes comunales, a los ciudadanos comunes y corrientes, los ciudadanos de a pie, es que debemos defender a Encali, pero no con discursos populistas. Debemos defender el derecho a tener empresas públicas, pero con argumentos racionales, con argumentos técnicos, con argumentos juiciosos. Y ya es hora de que le plantemos cara a una cantidad de políticos que rayan en la desfachatez cuando con un cinismo altisonante todos los días niegan con sus palabras la grave responsabilidad que les asiste en la debacle en la que ha ido cayendo poco a poco el Valle del Cauca. Es hora de que Cali despierte. Este programa, en su línea editorial y el Canal 2, declara que ve con buenos ojos la insistencia de la actual administración de hacer una negociación buscando escindir a Telecomunicaciones en una empresa pública nueva que será mayoritariamente del propio municipio, y le pedimos al señor alcalde de Cali, a quien también consideramos que es un hombre honrado y un hombre que está intentando dejar una huella en el final, en los años donde ya él está preparándose para su retiro a los cuarteles de invierno, que mantenga clara la línea de división entre los intereses de la ciudad y los intereses mezquinos que muchos políticos tratan de esconder dibujándonos discursitos tontos para engañarnos frente a los intereses reales que tiene Cali y el Valle del Cauca. Recuerde que este programa es para que usted se informe, para que usted piense y para que usted decida en función del bienestar colectivo. Buenos días.